Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio que es muy interesante porque prácticamente es el principio del motor eléctrico, es decir, cómo podemos generar movimiento a través de la corriente, es decir, recibe corriente y produce movimiento, que es prácticamente el principio de los motores, como por ejemplo un ventilador, recibe corriente y produce movimiento, una licuadora, es decir, cualquier objeto o aparato que recibe corriente y genera movimiento. A eso le llamamos motores. Y el principio fundamental lo podemos explicar con este ejercicio. Aquí tenemos una bobina, o sea, un alambre, que en un principio puede ser una sola vuelta o le podemos dar muchas vueltas, como en el ejercicio que vamos a hacer, en el cual pues tenemos 40 vueltas. 40 vueltas, la corriente pues como ven circula hacia arriba, hacia la derecha y luego baja, ¿no? Y pues va a dar 40 vueltas para ya salir. El número de vueltas es importante porque de esa manera se incrementa el movimiento o la fuerza que produce el movimiento. Observamos entonces la bobina. Tiene 12 metros de ancho, 12 centímetros, perdón, de ancho, y 10 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto según la figurita. Por lo tanto, el área de esta bobina fácilmente la podemos calcular como el área de un rectángulo. Aquí la hemos calculado. El área de un rectángulo, ustedes saben que es base por altura. En este caso 10 por 12, 120 centímetros cuadrados, que transformados a metros cuadrados por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ya que un metro tiene 10 a la cuarta centímetros. Bueno, o 10.000 centímetros. Esta bobina está en medio de un campo magnético, o sea, un imán, cuyo polo norte y polo sur. Entonces, esta situación debe darse porque precisamente si queremos producir corriente, movimiento, debería circular la corriente en medio de un campo magnético. Y por eso es que tenemos la bobina en medio de un campo magnético. Y ese campo magnético es producido por el imán, cuyos polos son norte y sur. El imán produce entonces un campo magnético que va dirigido del polo norte al polo sur, de norte a sur. Entonces tenemos un campo magnético hacia la derecha, el campo magnético que produce el imán. Bien, nos piden hallar entonces la torca que va a hacer que esta bobina comience a girar, es decir, comience a producir movimiento. Le hacemos pasar corriente en medio de este campo magnético y vamos a observar que la bobina comienza a girar porque se crea un torque. En clases anteriores vemos que según la regla de la mano derecha, vamos a suponer sobre este brazo derecho, ponemos el dedo índice en dirección de la corriente, en este caso hacia arriba. El índice siempre va a hacer el sentido de la corriente. Los dedos que están aquí
me va a dar el sentido del campo. Entonces, si la corriente va hacia arriba y el campo va hacia la derecha, tendríamos la mano derecha de esta manera. Hacia arriba la corriente y hacia la izquierda el campo magnético, como ya habíamos dicho. Y el pulgar me dice la dirección de la fuerza. Entonces va a haber una fuerza hacia dentro de la pizarra sobre este brazo de aquí. Entonces este brazo va a ser empujado hacia dentro de la pizarra. Ahora analicemos este otro brazo, el de la derecha, por donde baja la corriente. Ahora tendríamos que poner el dedo índice hacia abajo. El campo magnético sigue siendo hacia la izquierda, pero ahora la fuerza, que es el pulgar, me dice que este brazo ahora está siendo empujado hacia afuera. Entonces, si este brazo es empujado hacia adentro y este brazo es empujado hacia afuera, es evidente que se va a producir un torque, es decir, que la bobina va a girar, ¿verdad? Analicemos el brazo de arriba, así como en esa posición. Aquí no se produce ninguna fuerza porque tanto la dirección de la corriente, que es hacia la derecha, y el campo, que es hacia la izquierda, forman un ángulo de 180 grados que, según la fórmula de torque, seno de 180 es 0, por lo tanto no habría ningún torque. Mientras que para los brazos izquierdo y derecho vemos que hay un ángulo de 90 grados, ya que el uno hacia la izquierda, o sea, son perpendiculares. Si son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Y el seno de 90 grados es 1, o sea, su valor máximo. Y allí entonces sí tenemos una torca. Bueno, entonces los datos de este ejercicio son una bobina que tiene 40 vueltas, por donde va a pasar una corriente de 2 amperios. La bobina tiene estas dimensiones, por lo tanto, calculando su área, sería 120 por 10 a la menos 4. Y finalmente el campo magnético que produce el imán también es un dato del problema y nos dice que es igual a 0,25 Tesla. Por lo tanto, el problema está sencillo. Vamos a reemplazar los datos en nuestra fórmula para hallar el torque producido para este caso particular. Entonces, reemplazando los datos, torca igual, número de vueltas 40, la intensidad de la corriente 2, el área 120 por 10 a la menos 4, el campo magnético 0,25, y seno, en este caso de 90 grados, ya que vemos que la corriente es perpendicular al campo, entonces el ángulo es 90 grados. Eso nos da entonces como resultado un torque de 0,24 Newton metros. Bien. ¿Y en qué sentido va a girar la bobina? Pues ya lo hemos dicho. Este brazo es hacia afuera y este brazo se lo empuja hacia adentro. O sea que va a girar así. ¿Verdad? Niña Suárez.
entra a la pizarra por aquí y sale por acá. Irá así. Ok, bueno, entonces estaremos con otro tutorial de electromagnetismo.